El futuro es ahora, con Alberto Pérez. Buenos días, queridos oyentes. Estamos en El futuro es ahora y tenemos novedades importantes. Y a mí no me gusta hablar de política en este tipo de programas, pero sí que creo que debemos hacer una referencia al nuevo gobierno con dos personajes que en el mundo de la tecnología tienen que decir mucho, sobre todo a nivel español. Porque es fundamental para nosotros conocer quién va a regir y quién va a llevar a cabo cierto tipo de actividades muy importantes para el desarrollo tecnológico en España. Por un lado, don José Luis Ábalos, que va a ser el ministro de Fomento, y es muy interesante porque ya hablamos la semana pasada sobre el plan estratégico de drones, también sobre el plan de innovación de transportes e infraestructura, que contiene una gran cantidad de temas tecnológicos y que esperemos que se desarrollen en las pautas que se han marcado con las inversiones que también se han puesto encima de la mesa. Y por otro lado, me sorprende y me agrada que tengamos un ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en este gobierno socialista que va a presidir Pedro Sánchez, y que es don Pedro Duque, que, como todos sabéis, pues es una persona que ha sido uno de los astronautas que nuestro país ha tenido en sus filas para poder participar en todos los proyectos de la NASA. Tiene 55 años y ha viajado en 2 ocasiones en el espacio, y durante los últimos años se estaba preparando para una posible tercera misión. Además de todo, él es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque las noticias dicen que fue el segundo de su promoción, con una nota media de 10. El primero no sé qué nota tuvo, porque la verdad no sé si es un error de las noticias o realmente es así, pero bueno, alguna justificación tendrá. Vamos a ser atrevidos e intentaremos traerle un día al programa para que nos cuente qué va a hacer y cuál va a ser su trayectoria al frente de este ministerio. Además de todo, es una persona muy proactiva en el tema de I+D y por lo tanto va a ser fundamental en todo el tema. Así que fantástica esa situación que conocemos ahora. Ya están al mando de las naves para poder pilotarlo, y a ver si tenemos suerte y en España seguimos creciendo a nivel tecnológico de manera estupenda. Bueno, aquí tenemos en la mesa a nuestros colaboradores. Don Humberto Carvajal, buenas tardes. ¿Qué tal va todo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Don Humberto, como ya comentamos la semana pasada, es el vicepresidente a nivel europeo de una de las ingenierías más potentes y famosas en el mundo, que es Jacobs. Muy bien, tenemos también a nuestro colaborador habitual, nuestro estudiante de periodismo que siempre está al cabo de la calle en el mundo tecnológico, Roberto Albaizar. ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Muy bien. Fenómeno. ¿Estudiando mucho ya los últimos exámenes? Sí, ya estamos terminando. La semana que viene cerramos. Genial, pues entonces estupendo. Y luego después tenemos a una persona que yo tengo especial cariño, que es Emilio Garzón, que es compañero mío de estudios y además de todo una fantástica persona y un artista. Y bueno, pues es una persona muy metida en el mundo de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de la realidad mixta, un experto conocedor del mundo del arte, con esa sensibilidad que yo no tengo, porque yo esa no la tengo, es una de las cosas de las que carezco. O sea, tener sensibilidad artística a mí me parece una situación espectacular, y España necesita de personas como Emilio. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Preparado? Sí. Además de todo, es un experto en radio, porque también ha hecho radio, y bueno, luego nos contará su experiencia más detalladamente. Pues nada, ya hemos presentado a nuestros invitados y vamos a dar paso, como siempre, a lo que yo digo, que la publi es la que nos hace vivir y por lo tanto tenemos que meter las cuñas de publicidad. Estás escuchando El futuro es ahora, con Alberto Pérez. Wi-Tai 4.0 Solutions pone a tu disposición un experto equipo y partners en solución de consultoría e ingeniería para realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, drones y transformación digital. Dinamizamos tu empresa digitalmente junto a tus ideas. Transformamos tu forma de ver el mercado con una mejora continua de la prestación de tus servicios y productos. Conócenos en www.witai.es y entra en una presencia más allá de la realidad. Contacta con nuestro equipo en info@witai.es. Wi-Tai 4.0 Solutions. Beyond Reality.
Forma parte del mundo de los drones como uno de los mejores y más demandados profesionales. La Universidad Politécnica de Valencia, a través de su máster en construcción, pilotaje y aplicaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas, te forma para ello. Obtendrás el certificado teórico y práctico avanzado de piloto, así como la calificación de radiofonista aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Más de 100 profesores del más alto nivel profesional en el entorno dron, pertenecientes a las principales instituciones y empresas del sector, te formarán durante 650 horas de manera teórica y práctica. Solicita información en muas@upv.es o llamando al 630 22 82 30 para el curso académico 2018-2019. Máster MUAS, tu vuelo profesional comienza aquí. Alterra Ibérica, empresa de distribución de drones de ala fija de Lear y soluciones multirotor microdrones en España y Portugal. Líderes globales en sistemas totalmente integrados para aplicaciones profesionales de ingeniería, agricultura, inspección e investigación con tecnologías LIDAR y detección de gases, entre otras. Más información en alterra-ibérica.es y microdrones.com. Avistadrón, filmaciones aéreas con drones, formación, consultoría y servicios industriales. Especialistas en drones, pero también en personas. Contacta con nosotros en info@avistadrone.com y consigue tu oferta especial en el curso piloto de dron básico y avanzado solo para los oyentes de Radio Internacional. Visita nuestra página web www.avistadrone.es. Viendo el mundo a vista de dron. Somos creativos y abrimos puertas a los nuevos retos. No brindamos servicios, construimos un estilo de vida empresarial. Las oficinas son necesarias, pero no indispensables para la creación de proyectos. Así somos en Millennials. Vamos cambiando la conceptualización del marketing digital porque no existe digitalización sin datos. Millennials Consulting, Marketing e Inteligencia de Negocios. Visítanos en Madrid en la calle Francisco Abril 17, cuarta planta y en nuestra página web millennialsconsulting.es. Estás escuchando El futuro es ahora, con Alberto Pérez. Intentar poner siempre música que sean de versiones porque son divertidas, muy amenas y enganchan un montón. Roberto, cuéntanos un poquito qué es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Pues sí, Alberto, antes de nada vamos a poner en onda a nuestros oyentes, vamos a explicar de forma breve y clara, para que todo el mundo tenga claras las diferencias y la principal definición de lo que es cada cosa, ¿no? En primer lugar, la realidad virtual, hablamos de una tecnología que nos permite sustituir en nuestro entorno todo aquello que nos rodea por otro generado de forma digital, ¿no? Actúa a través de un casco o unas gafas de realidad virtual, bloqueando nuestra visión y en ocasiones también nuestro oído, ¿no? Entonces esto nos ofrece la posibilidad de transportarnos y vivir todo tipo de experiencias de tal manera que el usuario la sienta como si estuvieran ocurriendo en la vida real, ¿no? La aumentada, realmente lo que hacemos es superponer capas de información al mundo físico en el que nos encontramos, ¿no? Entonces la principal diferencia que podemos definir y que existe respecto a la realidad virtual es que en esta ocasión no obstruimos nuestro sentido de la vista, ¿no? Sino que simplemente estamos añadiendo información. Un ejemplo muy bueno es el Google Translate. Cuando nosotros viajamos, por ejemplo, nos vamos a Berlín o cualquier otro sitio de Europa en el que el idioma es diferente al nuestro, sacando nuestra aplicación del Google Translate y utilizándolo con la cámara. Por ejemplo, tenemos un cartel que está escrito en alemán y no nos enteramos de nada. Únicamente con esta aplicación directamente nos aparece traducido en nuestro idioma, ¿no? Y luego la realidad mixta, quizá la más compleja, ¿no? Porque ya lo que hacemos no es superponer información sobre el mundo real, ¿no? Sino que fusionamos el mundo físico con el mundo digital. Esto quiere decir que si tenemos un elemento, como puede ser una silla modelada en 3D,
vamos a poder colocarla en el mundo físico, pero esta silla va a ser consciente del mundo que le rodea. Es decir, nosotros, mediante unas gafas, por ejemplo, estamos en este estudio de radio, queremos colocar una silla y esa silla va a ser consciente de que en la realidad, por ejemplo, que hay una mesa y que por tanto aquí no la podemos colocar, ¿no? Y bueno, esto es un poco las definiciones claras sobre las tres realidades, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy en el programa. Emilio, ¿has visto Ready Player One? No, no lo he visto. Pero sí conoces la historia, ¿no? Un poco. Un poco. Bueno, pero quizás no soy el más apropiado para indagar en ella. Bueno, es una de las películas que está en cartelera actualmente, que habla de realidad virtual y de cómo se ve el mundo en el futuro con esa interactuación y esa presencia, esa inmersión que vamos a tener en el futuro con todas estas nuevas tecnologías que están aquí para quedarse y que están funcionando ya. Además, todo viene de un libro, de una historia. El libro no tiene nada que ver con la película, son conceptos diferentes. Yo prefiero el libro antes que la película. La película es espectacular porque tiene unos efectos especiales de una manera fascinante. Y entonces conviene ir a verla y leer el libro porque es interesante en este sentido. Emilio, ¿tú crees que podremos tener una radio virtual en el futuro? Sí, por supuesto. Yo creo que todas estas tecnologías de las que estamos hablando hoy van a ser un presente en poco tiempo. Ahora, también creo que la clave con todo esto yo creo que es tener cuidado con la tecnotitis, ¿no? de la que creo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que todas aquellas herramientas que sean positivas, que duda cabe que es fantástico incorporarlas, pero cuidado con hacer de eso el único objetivo de nuestros días, ¿no? Y de nuestra sociedad. Y yo creo que hay una parte importante de ello. Y con esto intento responder a tu pregunta. Me parece que hay algo mágico en la radio, que es ese modo intangible de llegar a otra persona, ¿no? Entonces yo creo que lo que no hemos de perder es lo mágico que ya tenemos, ¿no? Sí que me parece que podemos añadir, como decía Roberto, capas de realidad novedosas a nuestro modo de interactuar y comunicarnos con otras personas, ¿no? Entonces, sí que creo que, bueno, en el futuro será una posibilidad poder tener al locutor, poder tenerte a ti, mientras uno, por ejemplo, está desayunando o haciendo la comida, quizá como un holograma ahí en la mesa, ¿no? Y ampliar ese modo en el que tú estás llegando al oyente. Y además de todo, que puedas interactuar cuando alguien que está hablando puedas parar la cinta y poder ir a ver otra presencia donde te explique con más detalle de lo que se está hablando, porque si quieres culturizarte más o tener más conocimiento y todas estas cosas que realmente pues van a proporcionar una gran información. Yo creo que esa es la clave, sí, esa capa que nos permite aumentar nuestro contacto con la información, ¿no? Y por ahí, como tú bien dices, yo creo que se abre una nueva realidad, pero lo que es importante es nunca desdeñar esa que ya tenemos, ¿no? Como bien estás diciendo, creo que podríamos acceder a una nueva fuente de información a la vez que uno está disfrutando de ese programa de radio. Humberto, Emilio ha utilizado la palabra tecnotitis. ¿Tú crees que en el mundo industrial, en el mundo de la ingeniería, hay mucha tecnotitis? ¿Necesitaríamos tener algo más de sensibilidad personal, más de sensibilidad de ser humano, más? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que además hay una tendencia, ¿no? Yo creo que la tendencia a implantar nuevas tecnologías yo creo que es bueno. Nos dan avances que realmente son impresionantes. En esto de la realidad virtual aumentada es algo que ya está ahí, ya lo se está utilizando en la industria, quizás de modo, digamos, un poquito, vamos a decir, precario en algunos puntos en cuanto a número de recursos disponibles y demás, pero ya se está implantando con una velocidad que es tremenda. Al final, con todo esto que pasa, que se va perdiendo un poco ese contacto humano y hemos visto tendencias en las propias compañías donde antes se fomentaba, y hablo de algo muy sencillo que puede ser, y fíjate que no estamos hablando de realidad virtual, pero que te podía hablar del teletrabajo,
que dice, no, es que el que la gente trabaje en casa, las oficinas menos espacio, y ahora hay una corriente que dice, no, es que lo que queremos es que las personas se relacionen, no tanto teletrabajo y que vengan aquí a la oficina un determinado tiempo, ¿no? Pasa lo mismo con la tecnología. Al final todos queremos, venga, ¿por qué no hacemos esto con realidad virtual, con 5 o 6 modelos 3D? Luego, al final, ¿cómo rentabilizamos toda esa tecnología? ¿Dónde están las personas que interactúan con esos modelos y los crean? Eso yo creo que es un punto que hay que hacer un balance adecuado, pero sí es verdad que supone un avance tremendo y se va a implantar, con lo cual esa tecnotitis yo diría que va a ser que la tecnología se va a ir implantando en aquellos sitios en los cuales es más rentable o más seguro para las personas, que siempre es un punto importante en el tema industrial y que por eso hoy se está aplicando ya la realidad virtual aumentada. Te iba a poner un ejemplo con las películas que decías antes. Si nos vamos a películas de hace unos cuantos años, la realidad virtual era Matrix y la realidad aumentada era Terminator. Porque si te fijas, Terminator miraba y veía los datos de cada persona que estaba en el bar con todo lo que tenía, dónde venía tal, y es como lo veía. Hoy eso es una realidad. Hoy eso lo puedes ver. Hoy eso se hace. Roberto, desde esa juventud que te caracteriza y que yo envidio profundamente, ¿qué percepción tienen tus iguales, tu grupo de iguales, sobre el mundo virtual, sobre el mundo de la realidad aumentada, sobre la realidad mixta? ¿Y cómo percibe la juventud hoy en día estas tecnologías? Y sobre todo, también que me hables un poquito de cómo lo veis desde el mundo de estudiante de periodismo, cómo veis la aplicación para poder llegar a captar más gente, que es de lo que se trata en definitiva. Desde el mundo del periodismo uno siempre quiere que la gente le escuche, que le lea, que le siga, que le vea por la televisión. Bueno, realmente, siéndote sinceros, la gente joven, sobre todo en el tema de la realidad virtual, se está dando cuenta y se está fijando en ella gracias a los videojuegos. Porque no nos engañemos, todavía con 20, 21 años seguimos siendo totalmente adictos de los videojuegos y sin duda la realidad virtual nos está aportando una nueva técnica de sentirte prácticamente que estás dentro de esa partida, ¿no? De ese juego. Es hacerte real lo que antes hacías simplemente con un mando. Ahora, gracias a estas evoluciones, estamos consiguiendo que los videojuegos vayan más allá, ¿no? Luego me preguntaba respecto a, por ejemplo, la carrera de periodismo. Yo creo que realmente la radio virtual, antes hemos hablado de una posible radio virtual, el tener el tener al locutor, ¿no? delante nuestro. Creo que todavía falta mucho. Yo no sé si yo lograré conseguir ver o no, pero es verdad que hoy en día en mi carrera de periodismo al menos todavía no tenemos ninguna asignatura enfocada hacia estas cosas, no nos llegan a hablar todavía del todo sobre. ¿Y tú crees que sería necesario? Yo creo que sí, porque realmente estamos viendo cómo si nos hace tan maravilloso, por ejemplo, el simple hecho de un videojuego, creo que algo tan importante como el periodismo, que no deja de ser cercanía con el oyente y no deja de ser el estar cerca de una persona que igual está sola en su casa y que gracias a nuestra voz nos está sintiendo cerca, nos está sintiendo parte de ella en ese momento. Creo que imagínate, ¿no? si además fuera capaz de verle o simplemente con otro tema de evolución, con este tema de realidades, en la carrera tenemos que empezar a aplicarlo porque bueno, igual ahora nosotros nos licenciamos, terminamos nuestra carrera y en un futuro empiezan nuevas técnicas que no hemos sido capaces de desde un principio, desde la base, los pilares que pones a un estudiante, tener con nosotros, ¿no? Emilio, yo sé de buena tinta que has picado... Bueno, picar código no lo sé, pero sí que has interactuado y has trabajado con programas que son motores de juegos, como por ejemplo Unreal y Unity, que son dos de los más potentes marcos de trabajo para poder realizar realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Que además de todo, estos programas se utilizan para crear videojuegos en 2D y en 3D. Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo ves esta aplicación al mundo del arte? ¿Qué piensas? ¿Qué opciones hay hoy en el mercado donde yo pueda plantearme el tener una experiencia de realidad virtual en el tema del arte? ¿Qué opinas del vídeo 360, de la fotografía 360? Y cuéntanos también un poco los últimos avances tecnológicos que ha habido, porque Apple ha presentado hace unos días su nueva versión de ARKit, uh-huh. ¿Correcto? Correcto. Yo creo que habría que recordar que el mundo del arte es darle la vuelta a las cosas, ¿no? Yo creo que volvemos a tener como muy
instaurado o institucionalizado o muy asentado en la mente qué son las cosas en base a lo que hicimos ayer. La clave es que esto abre nuevas posibilidades. Y lo bonito de esto es que esas nuevas posibilidades están por ser creadas. Esa es la parte interesante. No el replicar lo que ya tenemos con una nueva vuelta de tuerca. Se abren nuevas puertas, con lo cual se abre la posibilidad de inventarnos un nuevo arte, un nuevo modo de, repito, de cambiarle el cerebro y de cambiarle el modo en el que la otra persona está en contacto con el mundo. Yo creo que para el que no sería importante dejar claro, como tú señalabas con estos motores, que también son como una especie de motores, voy a ser un poquito exagerado, pero son motores de vida al fin y al cabo, vida virtual, pero son una especie de intentar recrear el mundo. Funcionan con físicas, o sea, tienen gravedad. Correcto. Se la puedes poner, quitar, puedes emitir partículas, entonces, puedes hacer que giren, que muevan, es una maravilla. ¿Qué es lo bonito de esto? Podemos jugar a estar en un mundo nuevo, a interactuar con cosas de un modo en el que no estamos acostumbrados. Con lo cual, creo que eso, sobre todo, nos puede abrir la mente. Eso es lo bonito de las posibilidades que se abren. Y encontrar nuevas soluciones. Sí, pero a través siempre de abrir la mente primero. Vuelvo a lo mismo, creo que era muy importante lo que decía Roberto antes, que parece que siempre se empieza por que lo importante aquí son los videojuegos, ¿no? Y probablemente lo son a nivel tecnológico, porque son los que permiten... Sí, los que han servido para desarrollar. Sí, y para que la herramienta siga su curso y sea más grande, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como digo, hay otras vías y otros campos que se abren gracias a tener un motor de físicas, a tener un motor de mundos. Y esto es, como decías, lo que poquito a poco, fundamentalmente durante el 2017 y 2018, se está avanzando bastante en esa posibilidad por parte de las grandes compañías, que no nos engañemos. Vamos a recordar una cosa que es importante, que Emilio y yo hemos aprendido, que este año es el año 1 de la realidad virtual aumentada y mixta. De la mixta quizás sea el año 0, pero el año pasado era el año 0 de todo este proceso. Pero yo te quiero hacer una pregunta desde el punto de la ingeniería, y vamos a intentar trasladarle a los oyentes cosas que van a ocurrir en su casa, donde van a tener que utilizar unas gafas, como las que yo utilizo para ver ahora mismo, que son muy ligeras y que las utilizo por mi presbicia y mi astigmatismo y todas esas cosas, pero que se me estropea la caldera en casa. Todos tenemos una caldera en casa, o salvo que tenga calefacción central, pero bueno, se te estropea la caldera en casa y ahí hay una serie de conexiones eléctricas, hay una máquina que es la caldera, que hace un proceso de combustión, y hay unas tuberías de gas que llegan. Desde el punto de vista de la ingeniería, Roberto, ¿tú crees que me podré poner unas gafas, mirar la caldera y saber dónde hay un error, cuánto gas me está consumiendo en el proceso que está haciendo, si ese consumo de gas es rentable o no rentable, porque a lo mejor la caldera no está perfectamente calibrada para que consuma, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que esto va a ocurrir? ¿Lo vamos a ver así? Te puedo asegurar que va a ocurrir seguro, porque al final lo que es las casas o el uso, vamos a decir, de consumo personal o particular, pues no deja de ser más que una consecuencia cuando empieza con el consumo industrial. Hoy en la industria, aunque sea de forma, como dices tú, en el año 1, porque se está utilizando ya esa realidad mixta, eso se está produciendo ya. Eso básicamente necesita lo que llamamos el Internet de las cosas o la sensorización, porque al final tú no puedes ver una cosa que no tienes medida, con lo cual, una vez que se han construido esos modelos ya con esos datos, hace falta meter una serie de sensores más y llevarlos a la nube, y a partir de ahí los puedes ver incluso en tu casa de la playa, como está la caldera en tu casa de Madrid. Sí, que puedes hacer tu domótica perfectamente a través de tu... Y además, como si estuvieras en tu casa, te das un paseo y vas colocando, pues la caldera, si quieres, hasta la mueves de sitio, aunque sea un poco figurado, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es una tecnología que se está utilizando hoy. O sea, hoy te puedo decir, hay una planta de tratamiento de residuos que tiene ya esa tecnología implantada, donde sus operarios utilizan este tipo de herramientas para un mejor mantenimiento. Imagínate una planta con 2.000 motores y se estropea uno que está metido entre 200 líneas de cintas transportadoras, y a ver dónde está el motor 157. Claro, y luego después proporciona un gran nivel de seguridad, tanto para la persona que realiza el trabajo, que estamos hablando de seguridad laboral, pero también para la seguridad para el usuario.
por supuesto puedes decir tranquilamente que es que la realidad virtual aumentada salva vidas. Simplemente el entrenamiento que se da a las personas y si tienes que buscar ese motor que decíamos antes, dónde está, que puedes quitar capas de información y ver única y exclusivamente la zona que tú crees donde está el motor y que además tenga una luz intermitente que es como si estuvieras metido tú en una sala de motores y hay uno que está llamando la atención, pues vas a él y sabes dónde está. De la otra manera andas por ahí buscando dónde está, por sitios peligrosos, seguramente buscando otra actuación diferente que te está llamando la atención porque estás caminando por ahí. Digamos, se focalizan mucho las cosas, entrenas al operario y a la persona que tiene que reparar o informar sobre ese tema. Digamos que es salva vidas, es una realidad. Una de las cosas que es cierta es que todo el mundo de la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, que está encima de la mesa ya, ha partido de esa parte de marketing digital que se ha querido utilizar, de cultura. Hoy en día se pueden visitar museos sin necesidad de ir al museo físicamente, ¿no? Cierto. Sí, yo creo que esta es una de las partes más bonitas que nos está trayendo la realidad aumentada, en este caso la realidad virtual. No sé si los oyentes conocerán experiencias como la que ha estado durante unos días en el Museo Thyssen, que es el hecho de visitar el interior de un cuadro de Van Gogh, ¿no? De hacerlo en 3D, darle a ese 2D que tenemos en el cuadro una especie de habitabilidad, ¿no? Y entonces recorrer el interior de la sala que el pintor estaba plasmando en el cuadro. Entonces nos da una perspectiva nueva, ¿no? Y yo creo que eso también lo bonito es que hace visitar el cuadro, el RR, que yo llamo la realidad real, el visitarlo de un modo diferente la próxima vez, ¿no? También nos permite este concepto humano del viaje en el tiempo. Bueno, obviamente no nos vamos a trasladar físicamente, pero sí quizá tener un contacto mucho más grande, un contacto mental más cercano a lo que han podido ser otros contextos, ¿no? Históricos. Por lo que hablaba Roberto al principio de esta charla, que es que te ves inmerso. Entonces tus sentidos dejan de estarte contando cuestiones que están sucediendo en el ahora para centrarse exclusivamente en aquello que el motor te está sugiriendo. Roberto, esto es un mundo de sensaciones tan grande que bueno, pues las personas de cierta edad, obviamente quedan súper sorprendidas, pero yo llevo varios días en casa probando mis gafas de realidad virtual con mis hijos y con vecinos y están súper enganchados. De hecho, mi amigo Víctor, al que quiero mucho, que acaba de hacer la comunión hace unos días, está todos los días diciéndole a su madre: vamos a casa de Alberto a probar los juegos de Alberto, ¿no? Y además de todo, la facilidad con la que se ponen los mandos, las gafas, la interactuación, es brutal. Este mundo de sensaciones, ¿tú qué crees que va a aportar a la juventud de hoy en día? Bueno, pues fíjate, antes estábamos hablando de la faceta de los estudiantes, ¿no? Me preguntabas. Es muy interesante. El otro día estuve hablando con un compañero mío que está estudiando medicina. Hemos hablado de las experiencias en los museos, hemos hablado de otras experiencias. Creo que la juventud nos aporta, sobre todo a los que nos encontramos estudiando, nuevas posibilidades, ¿no? Fíjate que mi compañero de medicina me decía que gracias a la realidad virtual están teniendo entrenamientos quirúrgicos de manera en la que ellos, simplemente poniéndose unas gafas, pues son capaces de realizar una operación, evidentemente mediante de forma digital, pero sin poner en riesgo evidentemente a nadie y de forma totalmente real, ¿no? Porque nos da esa capacidad de estar inmersos en un mundo inexistente, pero en el que tú, una vez estás viviendo esa experiencia, para ti es totalmente real, ¿no? Entonces la juventud, para muchas carreras, para muchas experiencias, nos está valiendo de mucho. Algo tan simple como, por ejemplo, una proyección de una maqueta o de un proyecto en carreras de arquitectura. Gracias a realidades mixtas, esto nos ha facilitado mucho, porque sin duda el poder quitar, el poner todo esto mucho más rápido, el estar viviéndolo, ¿no? De forma inmersa en ese momento, sin duda pues a los jóvenes nos está ayudando en muchas facetas para diferentes carreras y para diferentes ideas, ¿no? Será difícil traer al nuevo ministro Pedro Duque de Ciencia, Innovación y Universidades, pero la primera pregunta que le voy a hacer a don Pedro Duque cuando tenga el honor de tenerlo en nuestra mesa de Radio Internacional será:
Señor ministro, ¿hay que cambiar los planes de estudios para incorporar ya asignaturas y materias que son cruciales y vitales para el desarrollo de nuestro país? Para posicionarnos internacionalmente en el top 10 de países que están apostando por cambiar el mundo de una manera digital, sin tener tecnotitis. Me ha encantado la palabra, tecnotitis. Voy a apuntármela y la voy a hacer mía, lo siento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una pregunta que tenemos que trasladarle a aquellas personas que están al frente y al mando de un tema tan sensible y que para mí resulta fundamental, que es la universidad. Creo que vamos a dar paso a la publicidad. Don Jesús Córdoba, nuestro técnico fabuloso que nos acompaña todos los días y nos ayuda tremendamente en el tema. Pues ahí vamos con el proceso. Estás escuchando El futuro es ahora, con Alberto Pérez. Whiteye 4.0 Solutions pone a tu disposición un experto equipo y partners en solución de consultoría e ingeniería para realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, drones y transformación digital. Dinamizamos tu empresa digitalmente junto a tus ideas. Transformamos tu forma de ver el mercado con una mejora continua de la prestación de tus servicios y productos. Conócenos en www.whiteye.es y entra en una presencia más allá de la realidad. Contacta con nuestro equipo en info@whiteye.es. Whiteye 4.0 Solutions. Beyond Reality. Forma parte del mundo de los drones como uno de los mejores y más demandados profesionales. La Universidad Politécnica de Valencia, a través de su máster en construcción, pilotaje y aplicaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas, te forma para ello. Obtendrás el certificado teórico y práctico avanzado de piloto, así como la calificación de radiofonista aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Más de 100 profesores del más alto nivel profesional en el entorno dron, pertenecientes a las principales instituciones y empresas del sector, te formarán durante 650 horas de manera teórica y práctica. Solicita información en muas@upv.es o llamando al 630 22 82 30 para el curso académico 2018-2019. Máster MUAS, tu vuelo profesional comienza aquí. Alterra Ibérica, empresa de distribución de drones de ala fija de Lear y soluciones multirotor microdrones en España y Portugal. Líderes globales en sistemas totalmente integrados para aplicaciones profesionales de ingeniería, agricultura, inspección e investigación con tecnologías LIDAR y detección de gases, entre otras. Más información en alterra-ibérica.es y microdrones.com. Avistadrón, filmaciones aéreas con drones, formación, consultoría y servicios industriales. Especialistas en drones, pero también en personas. Contacta con nosotros en info@avistadrone.com y consigue tu oferta especial en el curso piloto de dron básico y avanzado solo para los oyentes de Radio Internacional. Visita nuestra página web www.avistadrone.es. Viendo el mundo a vista de dron. Somos creativos y abrimos puertas a los nuevos retos. No brindamos servicios, construimos un estilo de vida empresarial. Las oficinas son necesarias, pero no indispensables para la creación de proyectos. Así somos en Millennials. Vamos cambiando la conceptualización del marketing digital porque no existe digitalización sin datos. Millennials Consulting, Marketing e Inteligencia de Negocios. Visítanos en Madrid en la calle Francisco Abril 17, cuarta planta, y en nuestra página web millennialsconsulting.es.
Las dos gardenias de Mochín. Entonces aparece la película de Narcos. Y cuando vi la escena y el contenido de la escena, me sorprendió tanto la elección de esta música que digo, esto lo tengo que poner yo con mi querido compañero Jesús Córdoba, que es un... ¿Cómo se dice los que les gusta mucho la música? Que no me sale la palabra. Melómano. Es maravilloso. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a doña Laura Raya. Doña Laura, ¿está...? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Laura? Nada, fenomenal. Hoy me va a tocar a mí evaluarte. Otros días me evalúas tú a mí. Doña Laura Raya es doctora en Ingeniería Informática especializada en realidad virtual. Lleva trabajando en proyectos de I+D+I de realidad virtual más de 12 años. Tanto de carácter nacional como internacional. ¡Qué barbaridad! Y nosotros estábamos hablando antes de que el año 0 fue el año pasado, este es el año 1. Ahora nos explicarás, querida profesora, todo esto que estoy diciendo sobre esos 12 años de experiencia. Directora de diversos proyectos de realidad virtual relacionados con el uso de los mundos inmersivos en el ámbito de la salud y la educación. Es profesora universitaria desde 2008 y actualmente es la directora del Máster Universitario en Computación Gráfica, Realidad Virtual y Simulación y del experto en desarrollo para realidad virtual aumentada y mixta, así como responsable de la disciplina de realidad virtual en la UTAD. ¿De dónde sacas el tiempo para todas estas cosas? O sea, tú naciste, te pusiste a estudiar, te casaste, sigues estudiando. Explícanoslo, porque esto es maravilloso, ¿no? A mí me encanta cuando las mujeres tienen esta capacidad de desarrollo y en el mundo de la ingeniería todavía mucho más. No, la realidad es que al final cuando te acabas dedicando a algo que te gusta y justamente el mundo de los mundos virtuales o la realidad virtual es muy motivacional y creo que nos pasa a casi todos los que nos dedicamos a ello, bueno, pues efectivamente sacas tiempo donde no lo hay y tiras para adelante haciendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué crees que va a aportar o que está aportando la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta a la sociedad de hoy en día? Pues está aportando a día de hoy, por lo menos, y ya es algo muy importante, un futuro distinto, ¿no? Antes me comentabas cuando me hacías la presentación y yo misma me hubiera presentado mejor, ¿no? Que llevaba 12 años trabajando. Sí, sin duda, yo estaba pues terminando mi carrera en ingeniería informática en su momento y bueno, tuve la suerte de entrar en un grupo de investigación al que luego me dediqué investigando, ya realicé las tesis doctorales en la investigación, mi carrera académica universitaria, ¿no? Y la verdad es que la realidad virtual ya existía, ¿no? Y yo en el 2006 pues estaba trabajando con una cueva de realidad virtual con gafas estereoscópicas y con dispositivos de tacto virtual que a día de hoy ya parecen como si hubieran pasado 1000 años, ¿no? Y en aquella época, y es algo que muchas veces pues cuando me entrevistan acabo comentando, en aquella época yo me dedicaba a una cosa que a mí me parecía fascinante y pues, hablabas con compañeros, amigos y demás, y sonaba muy a ciencia ficción, ¿no? No, mira, yo trabajo con un dispositivo que te da fuerza y es tacto virtual y lo utilizo para entrenar médicos en cirugía. Ya, pero esto es ciencia ficción, ¿no? Que es en el punto en el que estamos a día de hoy es que ahora ya se puede hablar. De hecho, una prueba de ello es este programa de radio, ¿no? Ahora ya podemos hablar de realidad virtual y a los ciudadanos, a la sociedad, ya no les suena ciencia ficción, ya es algo que está aquí. Hay un porcentaje muy grande de personas que han probado ya cualquier tipo de dispositivo de realidad virtual o de gama alta o de gama baja y eso ha generado una semilla muy importante para el futuro, que es muchas ideas. Muchas ideas en el sentido de que toda aquella persona que ahora mismo está probando las gafas está pensando posibles usos de la realidad virtual. Y vas viendo cómo esas nuevas ideas están haciendo crecer una tecnología que si bien ya es presente y es un hecho, llega un momento en el que asusta y dices, Dios mío, todas las cosas en las que podría utilizar la realidad virtual. Habrá gente o habrá estudios que indiquen que a día de hoy todavía no está sentada y que es verdad que en las casas, usuarios finales que utilizan la realidad virtual a diario son mínimos, ¿no? Pero al día de hoy, al menos esa semilla, esa idea de que esto está aquí, ya la tenemos todos. Es una situación que realmente va a aportar muchísimo. Pero antes de que entrases en antena, con Roberto, con Humberto y con Emilio, estábamos debatiendo por qué ya en nuestro plan de estudios de universidades no hay asignaturas relacionadas con la realidad virtual, la realidad aumentada,
la realidad mixta o la transformación digital, como pueda ser, por ejemplo, una carrera de periodismo o la carrera de medicina o la carrera de derecho, o en ingeniería sé que ya sí que obviamente en todas las disciplinas de ingeniería va por delante, pero hay muchas disciplinas, por ejemplo en psicología. ¿Puedes contar alguna experiencia relacionada con el mundo de la psicología que pueda ayudar a las personas utilizándose realidad virtual? Sí, sin duda. Mira, pues empiezo primero por lo que me comentabas antes. Evidentemente, la realidad virtual va a ser algo probablemente transversal, porque el hecho de que pueda ser aplicado a tantas disciplinas y tan dispares, bueno, hacen que, aunque sea en nuevas tecnologías, una carrera de psicología, medicina o como sea, ¿no?, realmente se deba de hablar. Otra cosa es que se enseña a desarrollarla, porque desarrollarla y como bien sabéis, bueno, pues requiere capacidades técnicas de desarrollo, de diseño, de modelado y una serie de cosas que a lo mejor quedan más lejos de unas carreras a lo mejor de medicina, ¿no? Pero el uso en sí mismo, la típica asignatura de nuevas tecnologías, dispositivos y demás, la realidad virtual se va a hacer un hueco tarde o temprano. Ahora es verdad que la educación es muy lenta, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Centro Universitario UTA, sí que nuestros alumnos evidentemente, pues de ingeniería, diseño visual y demás, sí que tienen esas asignaturas ya desde la carrera, adicionalmente a los posgrados que podamos tener. Pero evidentemente en las carreras, digamos, más alejadas al mundo tecnológico va a tardar, ¿no? Pero igual que incluso va a tardar en el mero ordenador o las meras tablets, es decir, tarda porque los progresos y los cambios en planes de estudios son muy listos porque pasan por asuntos ministeriales. Ahora, ¿por qué es importante que eso pase? Me decías algún ejemplo de psicología, ¿no? Porque una de las cosas que a mí más me está llamando la atención de los usos de la realidad virtual, donde más se está explotando a día de hoy, es por un lado la publicidad y el marketing, y muchas industrias están explotando sus modelos de negocio para llegar a acuerdos a través de la realidad virtual, a través de la publicidad, captación de nuevos clientes con el efecto wow de la realidad virtual, pero por otro lado es en psicología. Esa capacidad que puede tener la realidad virtual de hacer que el usuario se sienta presente en un mundo distinto y que realmente le podamos transportar a cualquier mundo donde pueda haber cualquier tipo de avatares que son realizados y son diseñados y creados de manera adaptada por cada paciente con su patología correspondiente, hace que sea una herramienta brutal, una herramienta fascinante para potenciar, por ejemplo, la empatía entre individuos, porque directamente te puedes poner en el lugar de otra persona que es un avatar que hemos diseñado con unas características que a lo mejor es el usuario que la usa el que queremos potenciársela, ¿no? Entonces, al final, estamos viendo como la realidad virtual, lejos y muy lejos de ser una nueva forma, un nuevo mando para gamers que puedan jugar a todas horas a ello, que claro que lo es, pero muy lejos de eso, está teniendo una capacidad clínica, o se está analizando que puede tener una capacidad clínica por médicos y psicólogos, ya no por enamorados de la realidad virtual, que yo lo podría decir, pero tú puedes hablar con un psicólogo o con un médico y analizar la enorme potencia que tiene el crear un mundo distinto adaptado a un usuario y poder hacer diferentes terapias dentro de él. Nuestros contertulios que tenemos aquí en el estudio quieren hacerte preguntas, así que les dejo el micrófono abierto para que puedan hacerte la pregunta que consideren oportuna. De acuerdo. Humberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Sí, en relación con lo que comentabas de la aplicación de estas asignaturas a las universidades, ¿cuál crees tú que puede ser la evolución que tenga en un futuro, incluso otras universidades que no sean de componente técnico, el poder aplicar este tipo de asignaturas? ¿Lo ves factible realmente? ¿Hay personal cualificado suficiente, incluso en las de ingeniería, para poder llevar a cabo todas, digamos, este ambicioso, que por lo menos desde aquí planteamos, cambio en los programas educativos? Vale, son puntos distintos. Es decir, una cosa es que en las asignaturas a lo mejor más alejadas o sin que no tengan un corte técnico, hablen y hagan que los futuros profesionales de expertos en ese dominio conozcan la realidad virtual y su uso. Y eso es a coste cero, es decir, es a coste de que un profesor especializado lo pueda presentar, pero no implica un coste directo en dispositivos. Y otra cosa es aplicar la realidad virtual en educación, ¿vale? Si la pregunta va a aplicar la realidad virtual por educación, yo antes que en la universidad la empezaría a utilizar en primaria, últimos cursos. Y evidente ahí entra un debate eterno, que es el debate de educación pública o privada, si la pública realmente va a tener el presupuesto asociado como para llegar a sus aulas dispositivos de realidad virtual. Vale, en ese sentido, evidentemente nos va a costar, pero nos va a costar igual que nos ha costado el camino de las tablets. El camino de las tablets en las aulas llegó hace muchos años y hemos podido ver como en colegios privados o concertados la mayoría de los alumnos llevan muy pocos libros y trabajan de manera diaria con una tablet, y en colegios públicos empieza a pasar.
pero empieza a pasar ahora. Es decir, tenemos un recorrido muy, muy largo que hacer para que realmente alumnos de 11, 12, 13, 14 años puedan utilizar y aprender, por ejemplo, química, historia, el espacio o la materia que sea, aplicando técnicas de realidad virtual. Existen estudios, y yo mismo he participado en alguno de ellos, que intentamos analizar si la realidad virtual tiene capacidad de tener un impacto positivo en que el alumno, por un lado, se motive más aprendiendo y, por otro lado, aprenda más, ¿no? Yo en el último estudio que hemos hecho aquí en UTAD con el proyecto Inmersarte era muy curioso los resultados que teníamos. Era un público ya universitario y era centrado en una materia en concreta que era arte, ¿no? Los datos que obteníamos en comparación de estudiar un cuadro pictórico, una obra clásica como del pintor El Bosco, con realidad virtual, con un propio libro o con una presentación de Prezi y de PowerPoint, la motivación con realidad virtual era muy, 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 muy grande, estadísticamente significativo, ¿no? Pero, sin embargo, era muy interesante cómo aprendían de la misma manera. Los datos que nos daban era que no aprendían menos con realidad virtual, pero tampoco aprendían más, ¿no? Y a partir de conversaciones con los usuarios, bueno, con los estudiantes en este caso, te dabas cuenta cómo el hecho de la realidad virtual a día de hoy sigue teniendo ese efecto tan guau para los alumnos que se distraen Sí, mucho. es una de las cosas que hemos comentado en algunas ocasiones, y hay que crear presencias que permitan enfocar directamente el objetivo, el target que tú quieres tener y que quieres obtener para ello, porque eso le pasa a los chavales que utilizan las tablets. A mis hijos les pasa lo mismo con las tablas que están utilizando. Emilio Garzón te quiere hacer una pregunta, lo tengo aquí a mi izquierda. Hola, Laura. Muy buenas. Muy buenas. Te quería preguntar sobre el calendario de desarrollo. Es decir, tú que llevas en contacto con esta tecnología desde hace 12 años, ¿nos podrías explicar un poco cómo ha sido el calendario real de desarrollo frente al esperado? ¿Desde 2016, por ejemplo? ¿Desde 2006? Bueno, quería saber en general, es decir, cómo ha sido la curva, cómo has visto, obviamente, qué sucedió hace 10 años y qué ha sucedido en los dos últimos 2 o 3 años, pero en base a lo esperado, es decir, ¿qué está sucediendo realmente frente a las expectativas de la industria o incluso a las propias ganas de la industria? Sí, a ver, para empezar, la realidad virtual o el término de realidad virtual y los primeros dispositivos de realidad virtual existen hace mucho. Es decir, bueno, es que tacto virtual, por ejemplo, ya en el 96 se sabía cómo implementar, cómo sacar las fórmulas y cómo aplicarlo a dispositivos. Si hablamos de la curva de desarrollo de esos 90 y tantos hasta probablemente el 2015, te diría que es una función exponencial que sube y baja, pero prácticamente no avanza. Es verdad que a partir del 2015, y es por eso también que mucha gente los llama al final el año cero, aparecen nuevos dispositivos. Y esos nuevos dispositivos aplican técnicas que ya existían, tienen una presencia, inmersión, medidas que existían, investigaciones en universidades de todo el mundo que existían, pero la aplican a dispositivos nuevos que ya son capaces de correr entornos realistas. Hay una tecnología creciente, ya no es el dispositivo de realidad virtual, sino el mismo procesador gráfico o procesador central que ejecuta esos mundos de realidad virtual, ya lo puede hacer. Y entonces el usuario entra. Y evidentemente que era un dispositivo de bajo coste y ahora nos parecen muy caros, pero cuando sale de K1 con Oculus en 2015 a un precio de 200 euros, 300 euros, está tirada de precio a las gafas que manejamos hasta ese momento, que podían valer 2.000, 3.000 euros o directamente irte a una cueva de realidad virtual que era muchísimo más caro. A partir de ahí el calendario, nos volvemos locos, las empresas se vuelven locas, prácticamente las top 5 empiezan todas a generar productos de realidad virtual y estiman un crecimiento vertiginoso. Estamos en el 2018, muchos dispositivos, algunos más ergonómicos, otros menos, ya cada vez más asequibles para el usuario final, pero no estamos en el punto que deberíamos estar, y en mi opinión es por la falta de contenido que hay a día de hoy. ¿Vale? Necesitamos sí, cuando gente te refieres que a la falta, desarrolle... Laura, cuando te refieres a la falta de contenido, te refieres a la falta de desarrollo de presencias, interactuaciones, etcétera, etcétera. Claro, me refiero a que si tú vas a comprarte una gafa de realidad virtual con un coste asociado y vamos a poner 600 euros para una aplicación o dos, te es muy cara. Sí. Y entonces, si realmente yo puedo entrar, y es el efecto móvil, el efecto iPhone, un smartphone ahora en día de hoy es muy caro, pero lo tenemos todos. 1.100 euros, 1.200 euros, un iPhone X, no parpadeas, te lo compras, pero ¿para qué te vale? Para todo.
Claro. Y puedo hablar por teléfono y puedo mandar mensajes, pero puedo ver el tiempo, puedo ver si mañana llueve, puedo ver todo. Y realmente es mi herramienta. Y de verdad utilizo un portátil pues porque me es más cómodo escribir, pero el procesador prácticamente es casi igual de potente al usuario medio. Con la realidad virtual no está pasando eso. Entonces, a día de hoy, de verdad, la gran demanda ya no es un casco más cómodo, ni es un casco más barato. Es poder tener contenido, poder tener aplicaciones, desarrollos múltiples que el usuario pueda tener. Y para eso, evidentemente, es necesario gente que sepa hacerlas. Y entramos ahí en un momento muy, muy difícil, en el sentido de no necesitamos una cantidad infinita a costa de una calidad horrible. Necesitamos una cantidad suficiente y con una calidad buena. ¿Cómo estamos posicionados? Me interesa muchísimo cómo estamos posicionados los españoles en España en la producción que se está haciendo a nivel internacional. Eso es un dato que yo siempre quiero resaltar en este programa porque creo que nos vendemos mal y hay que venderse mejor. ¿Cómo estamos posicionados? A ver, nos vendemos mal, pero justo en VR no estamos tan mal. Quiero decir, Estados Unidos es Estados Unidos, sin duda, ¿vale? Y ahí no vamos a competir porque no podemos ni en cantidad ni en medios, ¿vale? Pero es muy curioso ver cómo muchos de los proyectos que se están haciendo, que se están exportando afuera, nacen de empresas españolas. Digamos que en comparación con otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, España es uno de los países como que más ha apostado por la realidad virtual y han aparecido un mayor número de startups, ¿no? Evidentemente, eso luego, las startups, como todo el mundo sabemos, pues pueden triunfar o no pueden triunfar, pero la iniciativa está ahí y tenemos empresas a día de hoy, pues como ya conocéis vosotros, como puede ser Virtual Voyager o en su momento de Future Lighthouse, que directamente trabajaban con empresas externas, que bien en la zona de Asia o bien en la zona de América, ¿no? No estamos mal posicionados y de hecho estamos bastante bien en cuanto a actitudes y formación, porque de verdad existe esa vertiente de empezar a formarse en realidad virtual. Ahora, evidentemente no vamos a competir contra gigantes como pueda ser Japón o Estados Unidos. Roberto, no sé si querías comentarle algo a Laura. Sí, bueno, ¿qué tal, Laura? Muy buenas. Como experta en realidad virtual, quería preguntarte, tras llevar ya 12 años trabajando en esto, ¿con qué objetivo crees tú que nació la realidad virtual? Es decir, es verdad que donde más estamos viendo, o al menos lo que más estás sacando, ¿no?, en televisión, estas cosas, es hacia los videojuegos, pero ¿con qué objetivo real crees tú que apareció la realidad virtual y se siguió investigando para ello, ¿no? ¿Que apareció en su momento? Bueno, probablemente a nivel investigador en las universidades, pero hacia mundos de ficción. Eso probablemente sea así. Y si bien es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque realmente cuando se ha acercado al mundo del videojuego, bueno, fue un poquito en a finales de los 90 y ahora, pero en su momento, si bien al final toda la parte de realidad virtual, todo tiene una bibliografía, una documentación, me ha alejado de la parte técnica, histórica, porque realidad virtual podríamos llamar prácticamente a todo medio audiovisual que podía sentir una inmersión y te podías identificar con el protagonista, y de hecho se diferenciaba realidad virtual no inmersiva de la inmersiva. Nosotros a día de hoy llamamos realidad virtual a la inmersiva y entendemos que no existe otra realidad virtual, pero si toda la literatura en audiovisuales te va a llevar o te va a hablar de realidad virtual o inmersiva, por ejemplo, un Second Life. Y ya si entras a filosofía, sociología, incluso una red social puede ser una realidad virtual entendida como aquel medio que te lleva a actuar de manera distinta en entornos distintos a lo que lo haces en tu vida cotidiana en el mundo real. Y las redes sociales, cuanto menos, es una prueba de que funcionamos y somos un avatar, aunque tenga nuestro nombre, nos comportamos de manera diferente y actuamos de manera diferente. Laura, entonces, dime. La última pregunta ya, porque se nos acaba el programa, por desgracia, porque podríamos estar hablando de esto, nos quedan 3 minutillos. Mucho tiempo. Y te doy 30 segundos para que me digas qué tipo de perfil de estudiante es necesario si le gusta todo este tema de la realidad virtual aumentada y mixta y dónde se pueden formar. Vale, a ver, realmente si alguien quiere dedicarse al mundo de la realidad virtual, y como digo, es un mundo con muchas salidas, porque al tener tantas aplicaciones puedes acabar prácticamente en cualquier empresa que quiera abrir un modelo de negocio de realidad virtual, para mí es muy importante tener una capacidad de desarrollo para ser autónoma
y de diseño de experiencias, ¿vale? Me parece que eso es muy importante porque van las dos ligadas. Sí, programas, pero no saber diseñar la experiencia será mala. Y solo saber diseñar la experiencia, pero no sabes programar, siempre necesitas a otra persona que tenga esa formación y por lo tanto no lo puedes hacer. Nosotros en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital contamos con posgrados totalmente dedicados a intentar formar a los futuros profesionales para que realmente podamos empujar la realidad virtual al nivel que se merece, ¿no? Y entonces, efectivamente, damos esa formación pues tanto de desarrollo como de diseño de experiencias inmersivas, estereoscópicas, bueno, pues porque realmente queremos posicionarnos, ¿no?, como españoles en el mundo de la realidad virtual y que podamos tener todos unas gafas en nuestra casa pues cada día. Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestro técnico nos va a poner ya la canción de despedida de Nothing Compares to You, una de las versiones de Prince. Emilia, sabes que me gusta un montón, la última versión que ha salido. Sinéad O'Connor la cantó hace muchos años, luego Prince la llevó a cabo en sus conciertos, pero yo no había oído esta versión nunca hasta hace unos días, así que la ponemos. Laura, muchas gracias y esperamos tenerte otra vez en el programa, a ver si es posible que estés en directo, porque nos hemos propuesto una meta y es el nuevo ministro de Universidades, el nuevo ministro de Innovación y de Ciencia, que esté presente en nuestro programa para ver cómo podemos animarle y darle inputs para que este mundo penetre directamente ya en las carreras universitarias sin tener que esperar 1, 2, 3 años, porque esto ya nos come. Perfecto, si conseguís que el nuevo ministro vaya, yo estoy allí la primera. Un saludo. No lo dudéis. Un saludo, contamos luego. contigo, gracias por tu ayuda. Un saludo. Bueno, señores, se nos va acabando el tiempo. Roberto, últimas conclusiones. Bueno, pues la conclusión después de todo este programa seguramente sea que la radio virtual ya está aquí y que, sobre todo, más allá de los videojuegos, tenemos que empezar a saber cómo aplicarla de cara a los estudiantes de hoy en día, ¿no? Que dentro de 3, 2, incluso mañana van a estar graduados y tienen que estar al pie del cañón con esto. Humberto. Yo creo que, bueno, al hilo de lo que dice Roberto, es abundar un poco en lo mismo. Yo creo que la realidad virtual aumentada ya forma parte de nuestro día a día, tanto en el mundo particular como en el mundo profesional, y quiero pensar que es un futuro muy, muy prometedor para toda la industria, tanto la española como la internacional, pero sobre todo la española. Emilio, la pincelada de artista ya, te dejo a ti la guinda del pastel. Yo quería llamar la atención, creo que no hemos hablado porque obviamente el tiempo es limitado, pero es muy importante recordar que hay avances brutales en el campo de la rehabilitación física y de la neurociencia en el mundo de la realidad virtual, y creo que ese es un campo absolutamente apasionante. Queridos oyentes, nos despedimos. Muchas gracias, señor Córdoba, al otro lado de los mandos del programa, técnicamente, nuestro súper técnico favorito. Y bueno, pues la semana que viene, después de que creo que ha sido un buen programa el que hemos hecho hoy hablando de esta tecnología virtual, aumentada y mixta, pues la semana que viene hablaremos de coche eléctrico, coche autónomo y drones autónomos. Se nos avecina una buena, porque es que cierran el centro de Madrid dentro de unos meses, en la enmienda central, y no van a poder pasar coches que emitan Desde luego. gases de combustión. Entonces el desarrollo va a ser muy, muy, muy interesante y muy importante. Queridos oyentes, con Nothing Compares to You, de Prince, esta última versión que ha aparecido, de su prolífica, inmensa y maravillosa música y composición, os dejamos hasta la semana que viene. El futuro es ahora.